Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a otro video donde vamos a continuar la derivación de una función trigonométrica. Ahora nos piden determinar la derivada de f de x, que es la tangente cuarta de x cúbica más 1. Nosotros esta expresión la podemos convertir de la siguiente forma, o podemos pensarla de la siguiente forma, como la tangente de x cúbica más 1 todo elevado a la cuarta. Esa potencia le pertenece a la función, no al argumento. Entonces, si nosotros queremos derivar, lo primero que tenemos que hacer es precisamente indicar que vamos a derivar. Es decir, f' de x es la derivada con respecto de x de la tangente de x cúbica más 1 todo elevado a la cuarta, es decir, esta expresión. Antes de derivar como función trigonométrica, vemos que todo esto es un b, es decir, una variable elevada a una potencia constante. Nosotros en los ejemplos de derivaciones de funciones algebraicas vimos que la derivada con respecto de x de b a la n va a ser n por b a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de b, donde b es toda nuestra función trigonométrica y 4 es n. Entonces, si seguimos este teorema o fórmula, va a ser 4 por toda esta expresión, tangente de x cúbica más 1 a la 4 menos 1, 3, por la derivada con respecto de x de la función trigonométrica, es decir, de b, de la tangente de x cúbica más 1. Esto lo vamos a mantener tal cual, y ahora sí vamos a derivar a la función trigonométrica tangente. La derivada con respecto de x de la tangente de un argumento b va a ser igual a la secante cuadrada de b por la derivada con respecto de x de mi argumento. Entonces la derivada de la tangente de x cúbica más 1 va a ser la secante cuadrada de x cúbica más 1 por la derivada con respecto de x de mi argumento, que es x cúbica más 1. Nosotros lo que debemos de hacer ahora es únicamente derivar esta expresión. Recuerden, si tenemos x a la n, esto va a ser equivalente a 3 veces x a la 3 menos 1, 2, y la derivada con respecto de x de 1, como 1 es una constante, va a ser 0. Y entonces prácticamente ya acabamos. Lo que podemos hacer es multiplicar 3x cuadrada por el coeficiente, que es 4, y nos va a quedar 12x cuadrada, tangente cúbica de x cúbica más 1 por la secante cuadrada de x cúbica más 1. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dan una función g de x, que es la raíz cuadrada de secante de 1 menos x cuadrada. Nuevamente hacemos uso de las leyes de los exponentes para cambiar ese radical a un exponente fraccionario. Y si vamos a derivar, lo primero que tenemos que hacer es indicar que vamos a derivar. G' de x va a ser la derivada con respecto de x de la secante de 1 menos x cuadrada elevado todo a la 1 medio. Y igual que en el ejemplo anterior, antes de derivar la función trigonométrica, observamos que esa función trigonométrica está elevada a un exponente constante, que en este caso es 1 medio. Entonces vamos a hacer uso de ese teorema o fórmula. La derivada con respecto de x de b a la n es n por b a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de b. Para nosotros todo esto es b y n es 1 medio. Entonces va a ser 1 medio de toda esta expresión elevado a la n menos 1. 1 medio menos 1 va a ser 1 medio menos 2 medios, es decir, menos 1 medio, por la derivada con respecto de x de b. Y b es la secante de 1 menos x cuadrada. Esto lo bajamos tal cual, y ahora sí vamos a derivar a la secante. La derivada con respecto de x de la secante de b es igual a la secante de b por la tangente de b por la derivada con respecto de x de mi argumento, que es b. Vamos a derivar y entonces nos va a quedar la derivada con respecto de x de la secante, va a ser la secante por la tangente por la derivada de mi argumento. El argumento es 1 menos x cuadrada. Y esto es una derivación de una función algebraica. Recuerden, si tenemos una constante, su derivada es 0, y si tenemos x a la n,
su derivada va a ser n, que en este caso es menos 2, x a la n menos 1, 2 menos 1, 1. Aquí vamos a poder multiplicar este 2 por 1, 2 entre 2, nos va a dar 1, va a dividir este 2 con este 2, va a ser menos x, esa x la vamos a llevar al principio como un coeficiente menos x, por la secante. Aquí observen que tenemos la misma función trigonométrica, pero con exponentes diferentes. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos secante, pero elevado a la menos un medio. Por leyes de los exponentes, cuando se están multiplicando, sumamos los exponentes, va a ser 1 menos un medio y nos va a quedar secante de 1 menos x cuadrada elevado a un medio por la tangente de 1 menos x cuadrada. Apelamos nuevamente a las leyes de los exponentes y ese exponente fraccionario lo convertimos a una raíz. Y entonces va a ser menos x por la raíz de secante de 1 menos x cuadrada por la tangente de 1 menos x cuadrada.